Aurora, tú eres una mujer de la academia metida a la política. ¿Por qué? Porque ya en los 10 años de experiencia académica justamente me he dedicado cada día a explicar que la política es necesaria para la supervivencia del propio ser humano. Por lo tanto, creo que es pura congruencia que yo hoy desde la academia entre al proceso político. ¿Qué estudiaste? Relaciones internacionales, con toda la perspectiva politológica en la Universidad de las Américas. Fui becaria de excelencia, provengo de la cultura del esfuerzo y bueno, pues desde siempre me destaqué dentro de las relaciones internacionales al ser muy multidisciplinario en todo este estudio de la sociedad civil. ¿Tienes un posgrado? Tengo 2, de hecho. El primero fue en fiscalización y rendición de cuentas. Era la primera maestría a nivel nacional que se abría respecto a ese concepto de rendición de cuentas, lo cual en mi carrera, que fui preparando académicamente sobre el tema de sociedad civil, pues se me hizo muy novedoso en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues para fortalecer mi participación activa dentro del concepto muy bien organizado o formal o jurídico de las OSCs, de las asociaciones civiles. Y luego estuve por entrar al Colegio de México, digamos, y eso porque obviamente mi doctorado lo iba a hacer en el extranjero por cuestiones personales. Decidí ingresar al Colmex, estaba a punto de hacerlo, pero como pretendo doctorarme en sociología o en ciencia social, consideré que era importante antes tener, digamos, como el concepto previo de la psicología. Quise estudiar de nuevo la licenciatura en psicología, pero en una evaluación que me hicieron en el Departamento de Psicología Clínica de la Universidad de las Américas, se propuso que ingresara directamente a la maestría en psicología clínica. Entonces detuve el proceso del doctorado para hacer la segunda maestría, como pues en respeto para afianzar todos los conceptos de la tesis que tengo hacia las ciencias sociales para doctorarme en ella. ¿Qué materias das en la Universidad Autónoma de Puebla? Pues estoy en la Facultad de Administración Pública, una de las más grandes de la UAP, y doy todas las materias que tienen que ver con teoría política y las derivadas, es decir, todo el monopolio de la ciencia política, la teoría, el sistema político mexicano, todo lo que tiene que ver con la politología. Eres una gran experta en Hannah Arendt. ¿Qué te ha marcado de Hannah Arendt? ¿Qué te marca de la actitud de Hannah Arendt? Y sobre todo de los libros. Justamente de todas sus obras, que son magníficas, creo que es una gran pensadora en muchos sentidos. La primera pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cómo siendo académica, vengo a dar a la política? Creo que es todo el concepto, todo el tatuaje que tengo de Hannah Arendt, donde simplemente de todos los teóricos que yo haya leído hasta este día en mi vida, creo que es la que mejor lo explica. Política equivale a relación. En el entre los hombres, dice ella, estar entre ellos. Entonces, política es lo que tú y yo estamos haciendo en este momento. Por lo tanto, yo soy arendtiana. Muchos de mis alumnos, en mucho tiempo, cuando bajo una de sus obras sobre qué es la política, se asumen como arendtianos también, derivado de ese concepto, pues, tan cercano de Arendt en mi vida, ¿no? Arendt vivió una especie o fue víctima de una especie de machismo intelectual, sí, en la época en la que ella acude al famoso juicio de Eichmann, este nazi que es juzgado en Israel, y ella va a cubrirlo para The New Yorker. Y a partir de la crónica que hace del juicio, se ganan muchos enemigos, pero sobre todo hombres. O sea, Hannah Arendt era un bicho raro entre los hombres. Sí, fíjate que es genial, ¿no? Lo que comentas, porque muchas veces me he sentido como ella. Somos mucho de lo que leemos, somos mucho de con quienes estamos, y yo generalmente, independientemente de tantos autores, casi siempre estoy con Hannah Arendt, ¿no? Me he sentido en varios capítulos de mi vida un poco como lo que comentas, ¿no? Hay dos temas, fíjate, está el machismo y la misoginia.
Yo creo que Hannah Arendt es la muestra muy palpable, y ya en ese tiempo, no te estoy diciendo de 2021, de lo que es exactamente la misoginia. El machismo se le reserva a las mujeres, lo voy a poner entre comillas, no es un concepto propio, débiles, ¿no? Es decir, a la fuerza bruta ejercida por un hombre sobre una mujer, y entonces vienen las violencias más elementales y brutales, como sería darle un golpe a un hombre a una mujer, ¿no? Pero creo que a pocas se les reserva la misoginia. Y de eso tiene que ver toda esta lucha que hoy estamos teniendo en la actualidad. A Hannah Arendt le ejecutaron misoginia, que no es un tema de poder físico, o sea, es más bien un tema de conflicto intelectual. Como una mujer, ¿no? O como un ser de cabellos largos, ¿no? Puede llegar a pensar tanto como un hombre, o incluso, diría yo, más que muchos, en el caso de Hannah Arendt. A ella se le ejecutó además por una de las razas más, más racionales, ¿no? Como son los judíos, pues un juicio incluso en contra de ella misma por el mero hecho de pensar, que al final en ese juicio que tú comentas, en ese artículo que ella hace, lo único que expone es: estoy obligada a lo más básico y elemental de un ser humano para justificar su condición, que es comprender, ¿no? Y por comprender fue enjuiciada, y por comprender sus ejecutores y sus judas, incluso siendo de la propia raza, la verdad es que le ejecutaron misoginia. Y ese concepto creo que todavía no lo hablamos tanto quienes en estas sociedades donde estamos discutiendo más participación política de las mujeres o en distintos ámbitos, pero que a veces por misoginia no llegamos a donde tenemos que estar, y no por machismo del todo. Tú eres una mujer guapa, inteligente, preparada. ¿Has vivido, has sentido esa violencia, esa misoginia, no solo de parte de los hombres, como sería lo natural, sino también de parte de las mujeres? Aunque creo que el término misoginia en el caso de las mujeres no es ese, pero digamos, hablemos de ese temperamento, esa actitud de discriminación. ¿Has sido víctima de eso? Toda mi vida. O sea, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, ya quizá incluso a partir de la primaria, donde concursaba y competía ya en aquellos años, que no era tan visible aún. No tengo tantos, pero no era tan visible en aquella década, en aquella época, incluso en los 90, que las niñas compitieran y ganaran, ¿no? O sea, contra los niños. Es decir, yo era una entre 10 niños que íbamos a un concurso sobre oratoria, estaba la Olimpiada del Conocimiento en ese momento, me acuerdo, y generalmente ganaban niños en esa parte intelectual. Pero cuando una niña, ¿no? Cuando una mujer ganaba, sí se enfrentaba, o sí me enfrenté a lo que ahora llamaríamos acoso, bullying, pero que sí cae dentro de misoginia, porque no era que los niños me ejecutaran actos como otras niñas donde me empujaran o no sé, de repente, no sé, fuese un acto más físico, sino era como excluir, ¿no? Era como denostar, era como tratar de invalidar el triunfo, ¿no? Pequeño, si tú quieres, intelectual de esa niña que concursaba en la primaria y desde ahí en la secundaria y en los concursos de oratoria que los dominaban los hombres, en todo el proceso intelectual, racional, discursivo, ahí yo estaba siempre, y desde entonces incluso defendiendo el tema de las mujeres. Yo no entendía en ese momento, incluso jamás me asumí como feminista hasta hace un par de años por otras cuestiones de la vida, pero siempre lo he padecido por una parte, ¿no? Y por otra, creo que esta cuestión de cómo, o sea, cómo lo he vivido, digamos, en la actualidad, me ha causado estragos. Es decir, es parte de esa violencia que se ejerce de distintas formas, pero que en mi caso ha llegado a violencia política. A ver, o sea, es más sutil, ¿no? Ponme un ejemplo. La violencia política, a mi gusto, es una de las más complejas, porque no ha de correr sangre necesariamente para que te pueda ser ejecutada. Tiene que ver con impedir que una mujer que piensa y quiere ejercer una función ya en un plano institucional pueda ser cercada, ¿no? O sea, pueda ser denostada incluso. Eso la ley incluso todavía no
no lo establece muy bien, ¿no? O sea, hay criterios técnicos sobre qué es violencia política y se los adjudican solo a las candidatas. Cuando por cuestión de género no te permiten, dice la ley, o sea, acceder, cuando se te niega, etc., etc. Pero no se habla en violencia política lo que se hace previo, es decir, tú conoces un perfil que sabes que tiene sensibilidad social, que va a llegar al Congreso, que va a llegar a un municipio y que de hacerlo lo va a hacer muy bien, y entonces es como poner piedras en el camino para que esa mujer no llegue. Eso es violencia política y es tan sutil, es tan subjetivo que la ley aún no alcanza a sancionarlo o no te permite como mujer poder demostrarlo del todo si no eres candidata aún. Tú fuiste víctima de un hecho que se conoció al interior del CONALEP en Puebla. Tú eras directivo del CONALEP y fuiste, reitero, víctima de todo algo que parecía orquestado para sacarte del CONALEP. Platícanos, ¿qué fue lo que pasó en pocas palabras? Pues que si tú apelas a la memoria básica, fotográfica, videográfica, de todo lo que yo realicé hablo en primera persona porque es necesario para esta pregunta que me haces, ¿no? Es sumo, o sea, es vasto, ¿no? Y si tú apelas a las cifras, a lo que se hizo ante mi digamos, mi estancia como directora ahí. ¿Directora en el plantel 3 y luego en el plantel 2. Ganamos concursos internacionales, o sea, elevamos situaciones académicas, ¿no? Hoy los detractores dirían, no es cierto, ¿no? O sea, bajó matrícula, etc., que es lo primero que decían. No negociaba situaciones, ¿no? Como violencia, ¿no? No negociaba bullying, no negociaba robo, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor ese carácter estaba muy bien, quizá para padres de familia y todo, pero no para las personas que veían en mí quizá, lo que te digo de la misoginia, ¿no? Una persona que quizá pudiera ocupar un cargo de alguno de los administrativos superiores, ¿no? O de algún director, ¿no? Venía un cambio de gobierno, o sea, no se sabía si a lo mejor en ese cambio de gobierno, justo por esos resultados, yo iba a ser idónea para quizá competir por el espacio de, hasta en ese entonces, pues hombres, ¿no? O sea, los que estaban ahí. Y luego, cuando sucedió el evento, ¿no? Que fue banal, que fueron unas mañanitas en mi ausencia, lo primero que salió fue... O sea, unas mañanitas en tu ausencia. ¿Alguien te cantó las mañanitas? Sacaron a los alumnos y en mi ausencia... ¿Sin tu autorización? Sin mi autorización, sin mi conocimiento, ya no digamos... Para cantarte las mañanitas. Porque era mi cumpleaños ese día. Y entonces ese video se graba, me lo envían, digo, bueno, pues no me avisaron, me quedo así como a la expectativa, y de repente aparece el hashtag, ¿no? A la SEP, a López Díaz, a los medios, ¿no? En general, ¿qué hace la 4T? Es decir, el gobierno entrante, ¿no? Ante la esposa de, que no quiero mencionar ahorita a mi expareja, pero de tal, ¿no? Cosa que ya no era cierta, y entonces eso es violencia política, porque el hecho además era inválido, ¿no? O sea, yo ni había estado, era una injuria, era denostar toda esa carrera, ese perfil académico, esos resultados, esos hechos que ahí están en pruebas, para simplemente alertar al nuevo gobierno, ¿no? O sea, de que yo era la esposa de alguien. Y ahí se ejecuta violencia política. Por ser la esposa de alguien. Que además ni era, pero la sombra, ¿no? O sea, quizá de algún enemigo del nuevo gobierno, y entonces para que ahí se frenara esa carrera y no, de alguna manera, estos resultados quizá no impactaran en una decisión que tomara el nuevo gobierno, ¿no? O sea, sobre si yo podía acceder o no a un nuevo nivel, ¿no? Directivo. Tú presentas un recurso de inconformidad y lo ganas. Sí, o sea, cuestión que no era tan fácil. En un sistema, CONALEP, donde hay víctimas, ¿no? O sea, de pues toda esta cuestión laboral que llevan años, a las cuales el sistema ya les debe hasta millones de pesos porque siguen en la lucha y hay lugar a su reclamación. Imagínate de qué nivel tuvo que ser justamente el hecho que se me ejecutó como para que en 7 meses las leyes
o sea, el procedimiento y todo en la legalidad me dieran la razón. Es decir, no pasó ni un año, fue de verdad muy rápido y se me restituyera todo el derecho, aun cuando era personal de confianza y a eso apelaban mis perpetradores, ¿no? De que porque era personal de confianza no iba a tener derecho a nada. O sea, de qué manera sí se ejecutó el acto, sí tenía yo las pruebas, o sea, de todo lo que se me hizo y cómo me defendí además. Que yo lo lamento mucho porque a mí me tocó estar en la fiscalía hasta 12 horas esperando. Imagínate una mujer con menores privilegios, ¿no? Imagínate a estas mujeres que a lo mejor en una fábrica, ¿no? O sea, las despiden y pues nada, les dicen vete de la peor manera, tener que pagar sus pasajes, tener que dejar todo un día a sus hijos en casa, a lo mejor eso les representa dejar de trabajar. O sea, ya entiendo, ahí entendí, para mí fue una gran lección de lo muy atrasados que estamos en la defensa laboral de las mujeres. Si a mí con todos los privilegios que tenía me fue tan difícil estar ahí en todas esas horas, en todo ese proceso, imagínate cuántas mujeres en el anonimato no se deciden, obviamente, y además por las amenazas, yo también las sufrí, ¿no? O sea, a denunciar, ¿no? Entonces, para mí ese tema además fue una lección, pero sí se ejecutó esa parte de misoginia con la que empezábamos, esa parte de violencia política, y ya dije, ¿por qué no? O sea, es muy sutil. ¿Cómo te reinventas después de esto? Porque me imagino que pasaste momentos tortuosos, sí, como los relatas, anímicamente te sentías también afectada. ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo se puede reinventar una mujer como tú en un contexto como eso? Mira, muchas personas en mi lugar o en mi postura como mujer, a lo mejor si quieres tú con cierto empoderamiento, vamos a llamarlo así, con estudios, con ciertos recursos, ¿no? En este punto de mi vida, no querrían admitirte que la pasaron mal, ¿no? Yo sí te lo puedo admitir, o sea, es decir, después de muchos años, ¿no? de tanta, digamos, de tanto esfuerzo académico, o sea, en todo, altamente competitiva, si se quiere ver así, es decir, siempre me ha gustado abonar a eso. Me pegó demasiado porque yo no entendía, ¿no? En ese momento soy humana, ¿no? Cómo todo lo que había entregado a una institución, o sea, volvemos a misoginia, ¿no? O sea, cómo por haber hecho, por haber pensado, por haber actuado, se volteaba en mi contra. Es decir, no por un proceso donde yo a lo mejor defraudé a la institución, no por un proceso donde yo a lo mejor defraudé a los padres de familia, sino todo lo contrario, ahí están las pruebas. Me llevó a entender ese proceso. Fui a terapia, por supuesto, o sea, que creo que eso es algo muy responsable, o sea, y lo digo como también psicóloga clínica, ¿no? O sea, tenemos que quitarnos ese tabú de que ir a terapia es algo para locos o algo anormal, ¿no? Fue responsabilidad porque fue un proceso muy difícil donde, por supuesto, yo no quería ya, como involucrarme en cuestiones, ¿no? Como públicas y mediáticas, porque sí fue una cuestión mediática cuando yo denuncié, ¿no? Sí había pues decenas en plural de medios que se acercaron a esas conferencias y la verdad es que yo no estaba preparada en ese momento para asumir que por ser y por hacer tuvieras que padecer, ¿no? También, digamos, a personas a las que no les gustaba simplemente que actuara o pensara, ¿no? Entonces creo que sí fue difícil. ¿Y cómo me reinvento? Pues me alcanzó luego la pandemia, es decir, incluso yo ya tenía ese triunfo, vamos a decirlo así, y ni siquiera era el hecho de que la sociedad reconociera que sí había un problema, ¿no? Que sí se me había ejecutado un acto. Cuando gano ese juicio, pues muchos dirían, mira, ¿no? O sea, como para presumirlo, aquí está. No era suficiente incluso ganarlo. Esa fue como a lo mejor parte de esa, no sé, de eso, de cómo lo viví. Y además estaba la carta de recomendación, ¿no? Que si hubiese sido real lo que se me había dicho de manera mediática, jamás la institución me hubiese dado una carta también de recomendación, que era para mí más importante que incluso el recurso que se me restituyó. O sea, te liquidaron económicamente y aparte te dieron una carta de recomendación. Así es, pero si no hubiese estado la carta de recomendación, yo no hubiese asumido la restitución económica. Y eso lo supo la institución siempre, ¿no? O sea, ganaste ese caso. Totalmente. Si llegara a salir en esta campaña... Nada, pues ahí está. No hay elementos. Nada, no hay elementos. O sea, quedó
limpio el proceso, ¿no? Es decir, no era, fue injusto, fue indebido, pero además, para los que todavía quisieran utilizarlo, la verdad es que ahí están todos los elementos, pues obviamente para callar esas grillas, porque ni siquiera son bocas, ¿no? No son racionales. Y aquellos que se te fueron encima en los medios, ¿terminaron por reconocer que tú habías ganado el caso? No, y creo que eso es una irresponsabilidad. ¿Les mandaste cartas aclaratorias en ese sentido? No, en su momento a quien se lo quise hacer como una parte incluso de réplica, pues no lo aceptó, ¿no? Pero ¿te aceptaron el derecho de réplica? No, por supuesto que no. Y ¿sabes qué? Yo la verdad ahí sí, como me lo preguntabas, cómo me reinventé, me aparté, ¿no? ¿Pensaste irte de Puebla? Sí, o sea, ¿no? Porque fue duro y fue difícil, o sea, fue muy bien planeado, es lo que te digo de la violencia política, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la parte psicológica, ¿no? También de decir, toda esta parte mediática va a influir para que a donde tú toques puertas, entonces esté la sombra, ¿no? O sea, como lo hicieron en el caso de Conalep, ¿no? De una expareja, la sombra de un despido, porque además fue injustificado, no hay otra cosa, ¿no? Y la verdad es que yo me aparté, siendo tan pública, tan social, un ente social. Yo creo que la mayor afectación fue que simplemente ya no quise, ¿no? Estar en la escena pública y no quería, ¿no? No fue hasta el año pasado que empecé con un canal nuevamente de recomendación de lectura que ya me debía, porque la verdad me interesa mucho todo eso. Y me decían, Aurora, ¿qué onda? ¿Por qué no participas? ¿Por qué no sales? ¿No? Y era un proceso que yo llevé hasta 2020, digamos, ¿no? Se me invitaba a participar políticamente, me negaba, ¿no? O sea, definitivamente, hasta que las circunstancias, o sea, me llevaron, de verdad, las circunstancias a, digamos, aceptar participar en un proceso. Y ahí, cuando vi la necesidad, o sea, de muchas cosas que me inconforman en este momento, creo que ahí me acabé de reinventar, ¿no? Y aquí estoy. O sea, estoy como hasta este momento decidiendo salir a la escena pública, pero jamás me gustaría que se me viera como una víctima ya en este momento. Creo que eso sería muy poco decoroso para todas esas mujeres a las que a veces yo intento dar voz con mi testimonio. Quiero quizá que se me vea, ¿no? Como una persona que cree en eso, ¿no? O sea, que nos podemos reinventar, pero que necesitamos poner orden en esos procesos de misoginia, en esa violencia política que aún como sociedad no hemos debatido adecuadamente. Porque es bien sutil, como ya te lo dije, ¿no? O sea, y ahora entras en un medio tradicionalmente machista, que es la política partidista, la política electoral. Tú llegas como candidata ciudadana por el Distrito 18, con cabecera en Las Cholulas, por el Partido Acción Nacional, pero te apoya el PRI y el PRD. Uh-huh. Pero entras a un medio brutalmente misógino. Sí. Sí. ¿Tienes las agallas de enfrentarte? Sí, porque como ciudadana y obviamente como académica, como todo el proceso de lo que Aurora Sierra sea en este momento de 2021, creo que es una oportunidad, o sea, que me debo justamente para esa reinvención que me preguntabas anteriormente. Lo veo como un reto. Esta es la oportunidad que tengo, de una vez por todas, para ser yo en toda esa extensión, digamos, de la palabra, que en su momento procesos como el último profesional que tuve en Conalep, asociado, ¿no? Estas situaciones a veces de pareja o de lo que sea, de poder demostrar ya desde campaña por qué las mujeres no podemos permitir que se nos tilde, ¿no? O sea, por cuestiones que además no deben ser atribuibles a nosotras y que eso nos impida participar. Estoy participando por todas las que hoy tienen miedo de hablar. Estoy participando por todas las que hoy tienen la sombra de sus exparejas, ¿no? O sea, estoy participando por todas las que hoy tienen miedo después de un despido injustificado, ¿no? De una violación, porque esto es violación a tus derechos. A mí se me violaron, o sea, derechos fundamentales, de hecho humanos, que son los de participar, los de expresar, los de tener derecho de réplica, ¿no? Y entonces participo por eso. Y claro, estoy en un ambiente, lo sé, sumamente machista y sumamente misógino. Y ese es el mayor reto al que quizá me enfrento. Todas estas personas detrás de cámaras, ¿no? O sea, que quizá pagan
porque dicen, no quiero que vaya a llegar, ¿no? Alguien con ese perfil. Y creo que ese es el tema que debemos debatir como sociedad. ¿Cuáles van a ser tus principales puntos de campaña? ¿Qué vas a ofrecerle a los ciudadanos de ese distrito? Ciudadanizar al Congreso. O sea, yo pertenezco al sector de la sociedad civil. Lo primero que yo hice cuando tuve mi mayoría de edad en la universidad era becaria, trabajaba. O sea, y a lo mejor ese dinero, como cualquier joven, pues lo pude utilizar en muchas cosas, ¿no? O sea, lo primero que hice fue pagar el acta constitutiva de mi asociación civil. O sea, te estoy hablando ya del año 2005. O sea, entonces no era muy usual, ni lo es aún, que tú vayas y formalices tu activismo, tus principios en lo que crees, que en ese momento era ayudar a los jóvenes, ¿no? A mis compañeros, porque también era muy joven, ¿no? Y entonces, uno de los puntos a los que sí quiero realizar, por supuesto, y no voy a perder la oportunidad de llevar a cabo, es cómo integrar a esa sociedad civil, cómo darle poder y fortaleza a esa organización social que nace a veces entre vecinos, ¿no? Cuando jóvenes se juntan para llevarle un tamal a los abuelitos o a alguien, o sea, no sé, cuando se están poniendo el tema de las vacunas, ¿no? Cuando ante un sismo se solidarizan. Yo sí quiero regresar ese poder, pero además quiero hacerlo efectivo. Quiero que esas propuestas de ley en un momento dado estén acompañadas de una apertura, de un debate ciudadano, de los colectivos, de las organizaciones sociales, de los intelectuales, de los científicos, de los artistas. Porque yo como ciudadana he criticado mucho que el político ordinario llega y se rodea del compadre, del amigo, del cuate y no escucha a quien tiene que escuchar. O sea, entonces las figuras existen, pero hay que ponerlas en práctica, ¿no? Es decir, no creo que estoy inventando un hilo negro, simplemente quiero, también como académica y estudiosa de la teoría política, darle el poder efectivo a la ciudadanía. Y luego, después de la iniciativa de ley, no basta con que presentes una ley, que ya eso es mucho, porque hay muchos legisladores que de repente cero iniciativas, ¿no? En todo el proceso. Hay que hacer que esa ley baje de nuevo a la sociedad y es ahí donde el legislador debe regresar al distrito, ¿no? Y ese es un compromiso. Me duele mucho que a donde llego la gente lo que pide es que regreses, ¿no? O sea, que no sea que vas en campaña y ya no regreses. Entonces, ese es uno de los ejes. El otro es el de las mujeres, definitivamente, ya te lo expliqué desde niña, ¿no? Lo he padecido, lo he vivido, he sido víctima de acoso, de violencia, de muchas situaciones, pero también me he preparado. Técnicamente he vivido en medio de una guerra, la última crisis más grave en Israel, ¿no? O sea, me he preparado en zonas de alto nivel de conflicto y violencia. ¿Viviste en Israel una temporada? Sí, así es, viví en Israel y en una de las peores crisis. ¿Cuánto tiempo? 2 meses aproximadamente. ¿En cuál crisis? En la de 2014, que para el caso de los estudiosos más grave que las intifadas, ¿no? En la década de los 90, donde se suponía que nadie iba a atacar a Jerusalén por ser el centro de las 3 religiones monoteístas y por eso es Tierra Santa, ¿no? Como coexistencia. Y sin embargo sucedió y me tocó experimentar todo lo que estudié en la carrera de Relaciones Internacionales. En 15 segundos que suena una alarma y no tienes otra garantía más que saber que vas a morir. Pasaron pues obviamente todas las escenas de mi vida y todo para lo que yo me preparé. Entonces al día de hoy te mentiría si te digo que no voy a legislar para situaciones de cero tolerancia a la violencia y sobre todo contra las mujeres. El tema del medio ambiente me importa demasiado. En su momento estuvimos en Alemania por un concurso justamente desde CONALEP que se ganó con una plantación de más de 22,000 árboles. Le apuesto al medio ambiente, le apuesto al campo, o sea, a pesar de que pareciera que es algo muy distante, ¿no? O sea, el campo y el medio ambiente me importan muchísimo. El tema de la salud pública, por supuesto, y en general las juventudes asociadas a educación de calidad y obviamente todo el tema de la promoción del arte y la cultura. ¿Entiendes el ruso? ¿Entiendes el alemán? ¿Hablas inglés? Así es. Y pese a eso, pese a tu formación académica, pese a tus lecturas, ¿has sufrido acosos? Totalmente, ¿no? O sea, hasta bullying, ya en la maestría, ¿no? Hasta, me decía la no psicóloga, ¿no? He padecido abuso, he padecido acosos. ¿Sexual? Aparte de laboral. Sí, por supuesto, sí. O sea, y violencias, ¿no? O sea, de distintos tipos, ¿no? ¿De hombres y mujeres? Por supuesto.
Fíjate que esa parte se quedó pendiente. Me decías que si las he padecido de mujeres, sí, pero en ella, en el concepto feminista, digamos, no se acuña el tema de mujeres misóginas, no existe. El problema es que una mujer que le ejecuta un acto de violencia a otra para que le quiten el puesto, que fue algo que a mí me sucedió, ¿no? El concepto es que son mujeres alineadas. Por lo tanto... ¿Alienadas o alineadas? Sí, alineadas, ¿no? A la parte del patriarcado, ¿no? O sea, por lo tanto, víctimas. Es decir, una mujer que por querer seguir pactando, ¿no? O sea, con un jefe, con una pareja, o porque su pareja no vea a otra mujer que está pensando, etc., le ejecuta actos de violencia a esa misma mujer. Es decir, lo que comúnmente en la sociedad se dice como que las mujeres somos nuestras propias enemigas, ¿no? Que tenemos celos, envidia de otra, quiere decir que no hemos tenido todas las oportunidades, sobre todo psicológicas, ¿no? De poder ser nosotras en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y entonces esas inseguridades, ¿no? Son las que hacen que le ejecutes actos de violencia a otra mujer, pero al final, si me lo preguntas desde la perspectiva psicológica, son también víctimas y por eso son victimarias. Es como el acosador y el acosado, ¿no? El bully, digamos, el niño, el chico, la chica que le ejecuta bullying a otro, lo hace porque quizá en casa lo padece violencia, ¿no? Entonces estas mujeres que van violentando a otras mujeres generalmente padecen ellas mismas situaciones, por lo tanto no se les puede adjudicar el término de misóginas, pero sí de mujeres alineadas. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Tienes hijos? 2, un varón y una mujer, ¿no? Una mujer. ¿Cuánto mides? 1,75. Sin tacón, ¿no? Eso lo dice todo. Gracias, Aurora.